Sara Mittel respiraba el olor a pólvora y metal caliente, un aroma que la transportaba de vuelta a campos de batalla olvidados. Sus ojos, antes entrenados para identificar amenazas a kilómetros, ahora intentaban mezclarse con el paisaje familiar de un club de tiro comunitario. Estaba allí por Jake, su hijo adolescente, que acababa de matricularse en el programa juvenil. Cada disparo resonaba en su mente como un recordatorio del pasado, de un error que la había perseguido durante 15 años. El Club Pine Valley, un refugio para muchos, era para Sara un campo minado de recuerdos. Comenta desde dónde nos ves y haz clic en suscribirte sin salir del video. Observaba a Jake con una mezcla de orgullo y aprensión en el pecho. Lo último que quería era que su hijo siguiera sus pasos en el combate, pero el tiro era una pasión inocente para él. Sara, la legendaria francotiradora Ghost, con 89 eliminaciones confirmadas y una reputación de salvar vidas, estaba disfrazada de madre común. ¿Sería capaz de mantener su verdadera identidad en secreto o el pasado, de alguna manera, siempre encuentra un camino de vuelta? La quietud del club fue rota por una figura imponente, un hombre que parecía haber salido de una película de guerra. Era el coronel Marcus Whitfield, jubilado, pero aún vestido con su impecable uniforme y con medallas que brillaban bajo las luces fluorescentes. Circulaba entre los jóvenes tiradores con una arrogancia palpable, sus ojos evaluando a cada uno con un escrutinio que rozaba el desprecio. Marcus, que jamás había entrado en combate real, construía su aura de héroe en salones de tiro como este, y su presencia ya comenzaba a generar una incomodidad visible, especialmente entre los más jóvenes e inexpertos, que se encogían bajo su mirada. Aquel día prometía ser más tenso de lo que Sara imaginaba, con el peso del pasado y la amenaza de un nuevo conflicto cerniéndose en el aire. La voz de Marcus resonó por el pabellón, cargada de desdén. No escatimaba palabras, ridiculizando abiertamente el programa comunitario y la inexperiencia de los jóvenes. Sus comentarios golpearon a Sara como pequeñas agujas, especialmente cuando él la fijó con la mirada, midiéndola de arriba a abajo con una sonrisa de escarnio. «Señora», disparó, sus palabras goteando sarcasmo. «Parece que se perdió en el camino a la sección de jardinería. Civiles como usted no entienden nada de tiro de verdad». El tono cortante y la humillación pública hicieron que el rostro de Jake se ruborizara de vergüenza, y Sara sintió una chispa de su antigua rabia encenderse, una emoción que ella pensaba haber enterrado hace mucho tiempo. La provocación de Marcus no se detuvo allí. Caminó hasta una mesa, tomó un rifle de aire y se lo ofreció a Sara con una sonrisa burlona. «¿Qué tal un pequeño desafío, señora? Solo para mostrar lo que un verdadero tirador es capaz de hacer. ¿O tiene miedo de exponer su inexperiencia?» La audiencia de jóvenes y algunos padres, que hasta entonces observaba en silencio, sintió cómo la tensión aumentaba. Sara, con su postura calma, evaluaba la situación, el peso de la mirada de Jake en su espalda. Aceptar significaba exponerse, rechazar significaba dejar que la dignidad de su hijo fuera pisoteada. ¿Qué haría ante tal humillación? Un silencio denso cayó sobre el campo de tiro. Sara respiró hondo. Su mirada fija en los ojos desafiantes de Marcus. Sintió la adrenalina, una vieja conocida, recorrer sus venas. Cada músculo de su cuerpo parecía despertar de un sueño profundo. Sin decir una palabra, tomó el rifle de las manos de él, sintiendo el peso familiar del arma, la textura fría del metal contra su piel. Era un rifle básico, sin los adornos o la tecnología avanzada que Marcus ostentaba en su propio equipo, pero en sus manos parecía una extensión natural de su ser. El desafío estaba lanzado, y Sara no podía ya retroceder. La provocación de Marcus no paró ahí, y el aire en el puesto se hizo aún más pesado. Caminó hasta una mesa, tomó un rifle de aire de apariencia simple
y se lo ofreció a Sara con una sonrisa burlona, una invitación que rozaba la humillación pública. ¿Qué tal un pequeño desafío, señora? Solo para mostrar lo que un verdadero tirador es capaz de hacer, ya que usted parece tan confiada. ¿O quizás tiene miedo de exponer su inexperiencia a todos estos jóvenes que realmente se toman en serio el tiro? La audiencia de jóvenes tiradores y algunos padres, que hasta entonces observaban la escena en un silencio incómodo, sintió la tensión escalar aún más, con las miradas fijas en Sara, curiosos por ver cómo reaccionaría. Sara, con su postura calma e inquebrantable, evaluaba la situación, sintiendo el peso de la mirada de Jake en su espalda, una mezcla de preocupación y vergüenza. Aceptar el desafío significaba exponerse a un escrutinio que había intentado evitar durante años, pero rechazarlo significaba dejar que la dignidad de su hijo fuera públicamente pisoteada por un hombre arrogante. ¿Qué haría ante tal dilema, con el pasado acechándola y el futuro de su identidad en riesgo? Un silencio denso y expectante cayó sobre todo el campo de tiro, casi palpable, interrumpido solo por los susurros ansiosos de algunos presentes. Sara respiró hondo, un gesto casi imperceptible, pero que para ella representaba la activación de años de entrenamiento y experiencia en combate. Su mirada, que antes parecía distraída, ahora estaba fija en los ojos desafiantes de Marcus, revelando una determinación silenciosa. Sintió la adrenalina, una vieja conocida de sus misiones más peligrosas, recorrer sus venas, despertando cada músculo de su cuerpo de un sueño profundo y letárgico. Sin decir una sola palabra, en un movimiento fluido y preciso que denotaba una familiaridad innata con el arma, tomó el rifle de las manos de Marcus, sintiendo el peso familiar del arma, la textura fría del metal contra su piel, como si el arma fuera una extensión natural de su propio brazo. Era un rifle básico, sin los adornos o la tecnología avanzada que Marcus ostentaba en su propio equipo de punta, pero en sus manos parecía capaz de hechos extraordinarios. El desafío estaba lanzado, y Sara no podía ya retroceder, pues la honor de su hijo y la suya propia estaban en juego, y la audiencia aguardaba cada movimiento de ella con la respiración suspendida. Sara levantó el rifle, la culata descansando suavemente en su hombro, una familiaridad que asustaría a quien la viera. Sus movimientos eran económicos, precisos, casi un ballet silencioso de pura técnica. Marcus la observaba con una sonrisa presuntuosa, convencido de su victoria inminente, mientras la mayoría de la audiencia, incluyendo a Jake, parecía contener la respiración. El arma simple en manos de Sara contrastaba bruscamente con el equipo de última generación del coronel, acentuando la disparidad superficial que él tanto explotaba. Sin embargo, para aquellos pocos veteranos dispersos en la multitud, hombres y mujeres que habían visto la verdadera acción, un brillo de reconocimiento comenzaba a surgir en sus ojos, una leve sospecha de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Esta civil va a aprender la lección por las malas, pensó Marcus, mientras Sara se preparaba para el primer tiro, un destello de arrogancia en su mirada. Él ya visualizaba la expresión de humillación en el rostro de ella, el trofeo de otra victoria fácil para su reputación inflada. Poco sabía él que cada movimiento de Sara era la culminación de años de disciplina brutal e instinto de supervivencia, de incontables horas en situaciones donde un error significaba la muerte, no solo una derrota en un campo de tiro. El arma en sus manos parecía pulsar con una energía contenida, lista para liberar el poder que ella había dominado durante tanto tiempo. El primer disparo de Sara fue, intencionalmente, un poco desviado, casi como si confirmara las expectativas de Marcus.
La bala alcanzó el objetivo, pero lejos del centro, y un murmullo de desilusión recorrió la audiencia, mientras Marcus sonreía abiertamente, satisfecho con la aparente confirmación de su superioridad. Sin embargo, Sarah no se inmutó. Su mente estaba procesando cada detalle: la calibración del rifle, la humedad del aire, la leve brisa que corría por el puesto. Sentía la memoria muscular despertando, el conocimiento profundo de balística resurgiendo de su inconsciente. Cada tiro subsiguiente, a medida que ella ajustaba sutilmente su postura y su respiración, comenzó a acercarse cada vez más al centro, dejando a algunos observadores más atentos con una pulga detrás de la oreja. A medida que las distancias de los objetivos aumentaban, la sonrisa de Marcus comenzó a vacilar. Vio a Sarah acertar el centro de un objetivo a 50 yardas, luego a 75. Con cada disparo, los agrupamientos de Sarah se volvían casi perfectos, una hazaña notable con un rifle básico y miras de hierro. Los veteranos presentes, ahora con los ojos muy abiertos, comenzaron a susurrar entre sí, un reconocimiento silencioso pasando entre ellos. No era solo suerte, era una habilidad refinada, una precisión que pocos habían presenciado. El coronel, que antes estaba tan seguro, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La madre común, que tanto había humillado, estaba revelando una maestría que él jamás esperaría, y la verdad sobre su propia falta de experiencia en combate parecía cada vez más expuesta bajo la mira precisa de ella. Con cada acierto impecable de Sarah, el ambiente en el puesto cambiaba drásticamente. La burla inicial de Marcus se transformó en una expresión de perplejidad y luego en un pánico visible. Los jóvenes, antes avergonzados por la humillación de Jake y su madre, ahora observaban a Sarah con admiración, sus ojos muy abiertos, presenciando una demostración de habilidad que trascendía cualquier cosa que ellos hubieran visto. Jake, por su parte, sintió una ola de orgullo inundar su pecho, mezclada con una pizca de confusión sobre quién, de hecho, era su madre. Con cada tiro, la tensión aumentaba y la verdad sobre la real competencia de Sarah comenzaba a imponerse, desmantelando la fachada de arrogancia de Marcus tiro a tiro. La repercusión de los disparos de Sarah no se limitaba solo al silencio atónito de la audiencia. Los murmullos de los veteranos se intensificaron, sus voces cargadas de una mezcla de asombro y reconocimiento. Intercambiaban miradas significativas, uno de ellos incluso arriesgando un «será» casi inaudible. La actuación de Sarah estaba generando una conmoción discreta, pero profunda, un sentimiento de que algo mucho más allá de una simple competición de tiro estaba sucediendo. Cada agrupamiento perfecto en el objetivo era un golpe a la imagen de Marcus, que sentía el peso de su propia presunción aplastándolo. Aquel día, que él había planeado para ser un espectáculo de su superioridad, se estaba convirtiendo rápidamente en un escenario para su propia ruina. Mientras los ojos de la audiencia se fijaban en los objetivos, la mente de Marcus corría en desesperación. Había subestimado a Sarah de forma humillante, y con cada disparo certero de ella, su propia reputación, cuidadosamente construida sobre una base frágil de mentiras y arrogancia, comenzaba a desmoronarse. El sudor frío le corría por la frente, no por el esfuerzo físico, sino por el terror de ser expuesto. Jake, de pie junto a su madre, sentía una mezcla de emociones conflictivas, la sorpresa y el orgullo por la habilidad inesperada de Sarah, pero también la creciente aprensión sobre lo que todo aquello significaba y por qué su madre había escondido tal talento durante tanto tiempo. La competición, que debería ser una simple demostración de superioridad, se convertía en un campo de batalla personal para todos los involucrados. El silencio en el puesto ahora era casi reverente. Nadie se atrevía a toser o siquiera parpadear.
Si este dolor de ver la justicia ser distorsionada también es el tuyo, si crees que la verdad siempre encuentra un camino para revelarse, entonces suscríbete ahora a nuestro canal y síguenos en este viaje, porque las historias que contamos son ecos de las batallas que la vida nos presenta, donde el coraje de los humildes desafía la arrogancia de los poderosos y la redención aguarda a aquellos que persisten. No te pierdas los próximos capítulos, donde el desenlace de esta increíble disputa será revelado y el verdadero carácter de cada uno será puesto a prueba ante todos. Con cada objetivo perforado en el centro, la confianza de Marcus se desmoronaba en pedazos aún mayores. Intentaba disimular su creciente afrenta con sonrisas forzadas y comentarios sarcásticos que ahora sonaban vacíos y desesperados. La audiencia, que antes lo admiraba, ahora lo miraba con una curiosidad mórbida, percibiendo la farsa desvelándose ante sus ojos. Lo que comenzó como una demostración de superioridad, con el objetivo de humillar a una madre común, se había transformado en una pesadilla pública para el coronel, que se sentía cada vez más desnudo bajo los focos de aquella competición inesperada. La injusticia que él intentó imponer se estaba volviendo en su contra en una escalada de proporciones épicas que nadie podría haber previsto. El culmen de la injusticia parecía desarrollarse ante los ojos de todos, cuando Marcus, sintiéndose cada vez más acorralado, intentó descalificar los tiros perfectos de Sarah, alegando que ella estaba usando algún tipo de truco o que su equipo estaba de alguna manera modificado, a pesar de ser visiblemente inferior al suyo. Su voz, antes llena de autoridad, ahora sonaba estridente y patética, mientras gesticulaba frenéticamente, intentando minar la credibilidad de Sarah y restaurar su propia imagen. Las miradas de desaprobación de la audiencia se intensificaban, e incluso algunos de sus antiguos admiradores comenzaban a alejarse, sintiendo vergüenza ajena por la patética exhibición de un hombre que se decía héroe. Sarah, por su parte, mantenía la calma, sus ojos fijos en el próximo objetivo, imperturbable ante la crisis de nervios del coronel, consciente de que la verdad, en breve, se revelaría por sí sola, y la humillación de él sería completa. Con cada intento de Marcus de desacreditar a Sarah, la determinación de ella se fortalecía y la precisión de sus disparos se volvía aún más asombrosa. Era como si la rabia y la frustración, contenidas durante años, desde el incidente que le quitó la vida a su compañero, David, estuvieran siendo canalizadas hacia cada tiro. El sonido metálico de las balas golpeando el centro de los objetivos parecía el toque de una campana fúnebre para la reputación del coronel. Los susurros de la multitud se transformaron en exclamaciones de asombro y admiración, y la atmósfera en el campo de tiro estaba cargada de una energía eléctrica, la anticipación de un desenlace épico cerniéndose en el aire. Sarah ya no estaba solo compitiendo, estaba inconscientemente realizando una vindicación, no solo para sí misma, sino para todos los que alguna vez se sintieron subestimados y humillados. «Esto es imposible, debe estar haciendo trampas», pensaba Marcus, el pánico creciendo en su pecho mientras observaba a Sarah prepararse para el próximo y último tiro. La imagen de su prestigio, construida a lo largo de años de fachada, se desmoronaba ante sus ojos, y la humillación parecía inminente. Sentía la atención de todos sobre sí, ya no con admiración, sino con una mezcla de curiosidad y desprecio. El coronel, que se jactaba de su supuesta superioridad y experiencia, estaba siendo desenmascarado por una mujer a la que había subestimado por su apariencia simple, y la ironía de la situación lo sofocaba. La presión en el puesto era máxima. Sarah se posicionó para el tiro final, el más desafiante de todos.
un objetivo a 150 yardas de distancia, utilizando solo las miras metálicas del rifle básico que Marcus le había entregado, sin ningún auxilio óptico. La quietud era casi ensordecedora, con todas las miradas fijas en ella, algunas con incredulidad, otras con una esperanza creciente de ver la arrogancia ser finalmente derribada. El aire vibraba con la tensión, e incluso Jake, que normalmente era calmado, apenas podía respirar sintiendo el peso de aquel momento. Cada segundo parecía una eternidad, presagiando la caída inminente del hombre que se atrevió a desafiar la verdadera competencia y la ascensión de aquella que, en silencio, probaría su valor. Sarah levantó el rifle y el mundo a su alrededor pareció desaparecer. Su mente se convirtió en una pantalla en blanco donde solo el objetivo a 150 yardas existía. Sintió la respiración profunda y controlada, el latido cardíaco desacelerándose, cada nervio y músculo respondiendo a un comando casi instintivo. La culata del rifle básico reposaba en su hombro como una extensión natural de su cuerpo, y los dedos, hábiles y firmes, ajustaron la mira metálica con una precisión que solo años de entrenamiento e incontables situaciones de vida o muerte podrían proporcionar. El coronel Marcus, observándola, sintió un nudo en la garganta, su rostro palideciendo a medida que la inevitabilidad de su propia derrota se volvía asombrosamente clara. Aquel no era un tiro cualquiera, era el golpe final, la prueba irrefutable de que él había desafiado a la persona equivocada. Un silencio casi religioso se apoderó del puesto. Nadie se atrevía a moverse, con miedo de romper la concentración de Sarah o la tensión palpable en el aire. Jake observaba a su madre, una nueva imagen de ella formándose en su mente, mucho más allá de la madre común que él conocía. Los veteranos, antes curiosos, ahora tenían expresiones de pura anticipación, con algunos incluso inclinándose hacia adelante, como si quisieran absorber cada detalle de aquel momento histórico. El coronel Marcus, por otro lado, parecía petrificado, incapaz de desviar los ojos de Sarah, el sudor escurriendo por su frente, los ojos fijos en la línea de la mira, como si pudiera prever el destino de su reputación en aquellos milisegundos. El presagio de la caída de su arrogancia se cernía sobre él como una nube oscura, lista para desplomarse con el próximo sonido. El tiro sonó. No fue solo un estampido seco, sino un sonido que parecía rasgar el aire con una precisión quirúrgica. La bala, disparada del rifle simple en manos de Sarah, voló en línea recta, atravesando las 150 yardas con una velocidad impresionante y alcanzó el centro absoluto del objetivo. Un silencio ensordecedor siguió, roto solo por un suspiro colectivo de la audiencia. Marcus Whitfield, con su mira de precisión carísima, no logró nada parecido a aquello. En ese instante, los veteranos presentes, cuyos ojos habían acompañado cada movimiento de Sarah, intercambiaron miradas de asombro y reconocimiento absoluto. «Es Ghost», susurró uno de ellos, la voz entrecortada por la emoción. Un nombre que resonaba en leyendas militares, una tiradora legendaria con 89 eliminaciones confirmadas y una reputación inquebrantable de salvar vidas en situaciones imposibles. La verdad, como una bala certera, había alcanzado el objetivo. El rostro de Marcus Whitfield, antes teñido de arrogancia, ahora estaba pálido y distorsionado por una mezcla de shock y humillación profunda. Se tambaleó hacia atrás, como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago, el impacto de la revelación siendo más devastador que cualquier proyectil. La mujer de la que se había burlado y a la que había intentado desacreditar era, en realidad, una leyenda viva. Alguien cuyos logros militares superaban con creces sus propias fantasías de heroísmo. El clímax emocional se apoderó del puesto,
La farsa de Marcus se desmoronaba públicamente y la reparación para Sarah, para Jake y para todos los subestimados de aquel día llegaba con la fuerza de un huracán. La vergüenza de Marcus era palpable, su cuerpo temblaba visiblemente y sentía el peso de cada mirada sobre sí, cada una de ellas una sentencia para su vanidad desmedida. En un acto de desesperación y por primera vez de genuino arrepentimiento, Marcus Whitfield bajó la cabeza, sus medallas tintineando suavemente como campanas fúnebres para su propia vanidad. Sentía el peso de cada mirada, ya no de admiración, sino de compasión y desprecio. Con la voz entrecortada y la expresión de un hombre deshecho, pidió disculpas públicas a Sarah, a Jake y a todos los presentes en el club, reconociendo la profundidad de su arrogancia y la inseguridad que la impulsaba por nunca haber visto la acción real que Sarah había enfrentado diariamente. Era un momento de catarsis para él, y el alivio de librarse de aquel peso de mentiras era casi palpable, permitiendo que la verdadera humildad comenzara a emerger de sus ruinas. El castigo de Marcus no fue físico, sino moral y público, una retribución que lo golpeó en el corazón de su identidad fabricada. Él, el supuesto héroe, fue desenmascarado por su propia cobardía y vanidad, mientras Sarah, la verdadera guerrera, recibía la reparación de su honor y el reconocimiento que hacía tiempo se le debía. La escena se convirtió en un espectáculo de justicia para todos los presentes, un recordatorio vívido de que la verdadera fuerza no reside en títulos o apariencias, sino en el carácter y la humildad. Marcus, postrado, hizo un compromiso solemne de usar su posición para enseñar con respeto e integridad, una promesa que, por primera vez, parecía sincera, mostrando que la caída de un orgulloso puede ser el comienzo de su verdadera redención. Aquel momento resonaría durante mucho tiempo en Pine Valley, un recuerdo vívido de la fragilidad de la arrogancia y la fuerza silenciosa de la verdad. Tras la revelación y el pedido de disculpas de Marcus, la atmósfera en el club cambió de forma tangible, una ligereza tomando el lugar de la tensión sofocante. Sarah, que había cargado el peso del pasado y de la culpa durante tanto tiempo, sintió un peso ser removido de sus hombros. A partir de aquel día, comenzó a visitar el club no más con el disfraz de madre común, sino como alguien que había encontrado la paz. Su propósito ahora era claro e íntimo: apoyar a su hijo Jake en su viaje en el tiro, guiándolo con la sabiduría que solo la experiencia real podría dar, sin la sombra de su propio pasado militar, pero con la esencia de su habilidad. El desenlace de esta historia, cargada de emoción y de un giro impresionante, nos recuerda que la verdadera fuerza reside en la humildad y que la arrogancia, tarde o temprano, encuentra su propio fin. Sarah, la Ghost, no necesitaba títulos o medallas para probar su valor. Su habilidad y carácter hablaron más alto que cualquier ostentación. La historia de Marcus, por su parte, sirve como una alerta para aquellos que construyen sus vidas sobre fachadas. Y la lección que él aprendió aquel día, públicamente y con gran costo, fue un paso esencial para su propia redención. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia, porque la jornada de autodescubrimiento y justicia continúa. En un momento íntimo y de profunda paz, días después del duelo en el club, Sarah visitó la tumba de su compañero, el cabo David H.W. Morrison, llevando consigo un ramo de flores frescas. Allí, bajo el cielo azul y en medio del silencio del Camposanto, finalmente hizo las paces con el pasado que la había perseguido durante tanto tiempo. La culpa por la emboscada que no pudo impedir, el dolor de la pérdida y el peso de su identidad secreta se disiparon como humo.
Al susurrar un "encontré mi paz", David sintió un propósito renovado, una nueva misión, ya no en los campos de batalla, sino en la vida, protegiendo a aquellos que ama e inspirando a otros con la verdad de quien ella realmente es, mostrando que la justicia y la esperanza siempre prevalecen y que la verdadera victoria es la paz interior. Deja tu "me gusta" si tú también crees que la arrogancia siempre lleva a la caída y comenta qué harías en el lugar de Sara.